Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo más de este video podcast llamado Pedagogía de la Supervivencia. Yo soy Elizabeth Muñoz, docente de preescolar y también licenciada en Administración Educativa. En el podcast anterior hablamos de 3 temas muy importantes, por si no lo ha visto para que vaya. Hablamos sobre el salario, ¿verdad? Que hay una tablita que establece el Ministerio de Trabajo, un salario mínimo que usted tiene que recibir según su categoría, su rango académico y demás. Hablamos también de qué es lo que tiene que hacer un docente si no está recibiendo ese pago, dónde va a denunciar y todo el proceso para que lo vayan a ver. Y en el último bloque hablamos sobre problemáticas que también hay en centros educativos que afectan muy directamente a los docentes. El título de hoy vamos a hablar sobre denuncias reales de los docentes a centros educativos privados. En este momento, en representación de todos los docentes de Costa Rica, voy a tomarme la libertad de nombrar centros educativos y también de exponer situaciones que se dan en estos lugares de educación que muchos docentes me han enviado, y pues hay unos casos que son bastante complejos que tal vez no vaya a poder leerlos todos porque son muchos, pero son casos que, wow, voy a tratar al final del podcast poner todas las imágenes que recibí de las denuncias que hay de los docentes, que es como las ausencias de las garantías sociales obligatorias, acoso laboral, también sobrecarga laboral, el no pago de vacaciones, y también esto se da muchísimo últimamente, es como una moda, los contratos temporales. El uso de que vienen y te dicen te voy a contratar por servicios profesionales, y eso es un tema un poco más complejo porque hay que estar vinculado a Hacienda y demás. Es muy importante volver a recalcar que, por ejemplo, una persona bachiller en educación, su salario debe ser de 653,427 en este 2025, porque cada año este salario va subiendo. El año pasado era anterior y era más bajo. Entonces, es importante que usted sepa que ese es el salario que usted debe recibir. A ese salario se le baja el porcentaje de lo que son las garantías sociales. Muy importante recalcar. Ahora bien, voy a comenzar a nombrar esos centros educativos que la gente más me envió y más me mencionó, que yo digo, ojo ahí, no envíe currículum a estos lugares, y si lo hace es bajo su propio riesgo. Me enviaron muchísimas denuncias del Centro Educativo San Pablo de Escazú. Yo estuve a punto de enviar currículum ahí porque estaban buscando una docente de preescolar. En el afiche que hicieron de reclutamiento no venía el pago. Entonces yo últimamente me he tomado como la libertad, la tarea de preguntar de una manera muy sutil cuál es el pago que manejan en esos centros educativos, porque a veces uno va a los centros educativos y va a la entrevista y es 1 hora, incluso 2 horas de entrevista para que al final le digan un salario que uno dice, no, esto no es lo que yo tengo que ganar por ley. Entonces, bueno, en ese centro educativo me ofrecieron 500,000 colones y yo les dije, ese no es el pago conforme a la ley. No hubo respuesta. Ese fue el detonante que me hizo a mí decir, ya basta. ¿Por qué es que no le pagan a los docentes conforme a la ley? En un tiempo completo, 500,000 colones. También tenemos uno en Grecia que, aquí son súper estratégicos. Esto pasa muchísimo. Fui a una entrevista a una guardería que se llama Estrellitas Kids House en Grecia, en Tacares de Grecia. Por una jornada completa me ofrecieron 360,000 colones. Pero en el contrato decía que no era como docente, era como niñera. Pero haciendo funciones de docente, tenía que planear, tenía que dar estimulación temprana, todo lo que hace una docente, pero bajo el título de niñera. Por supuesto, son súper astutos para que si alguien viene a hacer supervisión, ellos dicen, no, es que yo a ella la contraté como niñera, no como docente, aunque yo esté haciendo funciones de docente.
hasta que me da cólera saber que hay lugares que hacen este tipo de cosas con tal de no pagar lo que corresponde a la ley. Tenemos otra denuncia en un centro educativo de San Antonio de Desamparados que se llama Centro Educativo Creciendo Juntos. Aquí es una jornada de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Hay ausencia de garantías sociales obligatorias y el pago que dan es de 400,000 colones mensuales. Seguidamente tenemos otro centro educativo que se llama Centro Infantil Estrellita Feliz. Este es gestionado por el IMAS y por el MEP. Hay salarios inferiores a lo estipulado por la ley y también incumplimiento de deducciones para seguros obligatorios, invalidez y vejez. Este otro centro educativo que voy a mencionar, me llegaron muchas denuncias, que está ubicado en Atillo. Se llama Living Hub. Me mencionaron que aquí no se pagan vacaciones y que el ambiente laboral es hostil. Me mencionaron que hay maltrato verbal por parte de la dueña hacia los empleados, que le pegan unos gritos que yo digo, un jefe que me llegue a gritar a mí, o sea, es como, no sé, no lo podría llegar a creer por parte de un director, de una persona que es educadora. Aunque hay algunos dueños que no tienen nada de vínculo con educación, pero ese es otro tema que podríamos desarrollar más adelante. Y también dicen que en ese centro educativo de Atillo hay irregularidades en el pago al sistema de seguridad social, la Caja Costarricense del Seguro Social, JUPEMA, etc. Tenemos además otro centro educativo que se llama Kids Star Kingdom, que es una empresa, si mal no recuerdo, según el testimonio que me llegó, aquí pagan 360 mensuales sin derecho a liquidación. Acá utilizan contratos temporales de 6 meses con la finalidad de evadir responsabilidades laborales obligatorias. Es increíble. O sea, aquí mencioné 7 centros educativos, pero hay muchísimos más. Y con incluso testimonios. Recuerdo que una muchacha que me escribió de justamente el centro educativo este de San Pablo de Escazú, donde no tenía garantías sociales y que ella aceptó el trabajo, le pagaban alrededor de 400,000 colones. Al final del podcast voy a poner ese testimonio. Otra vez lo pongo aquí. Producción, póngame el testimonio aquí. Entonces, que esa muchacha aceptó esas condiciones laborales porque la mamá estaba básicamente en fase terminal. Y yo cuando leía este testimonio yo decía, wow, ¿cómo es posible que de verdad se den estas situaciones en centros educativos donde los directores, que son profesionales en educación, vamos a pensar que sí, no tengan empatía ni respeto para los otros profesionales, para los empleados? Yo digo, es como súper ambiguo, no tiene sentido. Entonces, estimados televidentes y escuchas, estas son una de las denuncias, unas de muchas denuncias que recopilé, y para que usted averigüe y piénselo 2 veces si enviar currículum a estos lugares que mencioné. Y pues esta es la realidad. Esta es la realidad de Costa Rica y da mucho pesar. Entonces, yo les recomiendo, ¿verdad?, que siempre pregunte, pida referencias de los centros educativos para que usted no la pase mal, para que tenga todo al día y pues hagan valer siempre sus derechos, como lo dije en el podcast anterior. Eso fue todo por hoy en este podcast titulado Pedagogía de la Supervivencia. Nos vemos en un próximo capítulo.
Música